Salvé a mi novia de la bancarrota y ahora me dejó por un tipo con un mejor sueldo. Ella dijo, nunca te pedí que lo hicieras. El karma la devolvió a la bancarrota. ¿Les puedo dar un consejo, hombres? Jamás hagan algo por una mujer que no lo merece. Todos pensamos que nuestras novias son perfectas, que la persona que tenemos al lado es diferente a todas las demás, pero muchas veces solo nos engañamos a nosotros mismos. Las señales están ahí. Los comportamientos, las actitudes y la manera en la que una persona enfrenta los problemas dicen mucho sobre quién es realmente. Pero cuando estamos enamorados, especialmente cuando existe una fuerte atracción, preferimos ignorar las cosas que no queremos ver. Nos enfocamos en lo bueno. Justificamos lo malo. Pensamos que con amor podemos cambiar cualquier situación. Y muchas veces terminamos pagando un precio muy alto. Bueno, esta es mi historia. Mi nombre es Iker y esta historia comienza con Vanessa. Cuando conocí a Vanessa yo tenía 28 años y trabajaba en una empresa dedicada a la organización de eventos. Desde hacía varios años me había dedicado a ese mundo. No era simplemente un trabajo de oficina. Me encargaba de coordinar eventos completos, proveedores, equipos de sonido, decoración, personal, logística, tiempos y cualquier detalle necesario para que un evento saliera correctamente. Había empezado desde abajo. Primero ayudaba con tareas pequeñas, después fui adquiriendo experiencia y poco a poco me dieron responsabilidades más grandes. Con el tiempo logré convertirme en organizador principal de eventos importantes. Había trabajado en festivales de música con artistas internacionales, eventos empresariales para cientos de personas y celebraciones privadas de alto presupuesto. Me gustaba mi trabajo porque cada evento era diferente. Aunque era estresante, me gustaba la sensación de ver cómo algo que había planeado durante semanas terminaba funcionando perfectamente. Vanessa llegó a mi vida en una etapa en la que ella no estaba pasando por un buen momento. La conocí precisamente por mi trabajo. Ella trabajaba como mesera en un salón de eventos que frecuentemente era contratado para diferentes celebraciones. No era un empleo fijo. Dependía mucho de la cantidad de eventos que hubiera. Algunas semanas podía trabajar varios días seguidos y otras semanas podía pasar mucho tiempo sin recibir ninguna llamada. Eso significaba que sus ingresos eran bastante inestables. Cuando la conocí, Vanessa estaba atravesando una situación complicada. Me contó que prácticamente no tenía apoyo de su familia. Según ella, sus familiares le habían dado la espalda porque sentían celos de ella. Vanessa siempre hablaba mucho de su apariencia. Decía que en su familia era la única rubia y que desde pequeña había sentido que algunas personas la trataban diferente por eso. Según ella, sus familiares nunca habían celebrado sus logros y siempre intentaban minimizarla. Yo no conocía a su familia, así que no podía saber si todo era exactamente como ella decía. Simplemente la escuchaba. En ese momento pensé que era una persona que había pasado por mucho y que necesitaba a alguien que la apoyara. Recuerdo la primera vez que hablamos realmente. Fue después de un evento. Yo estaba revisando algunos detalles de la organización cuando la vi sentada en una esquina del salón. Parecía cansada. Me acerqué y comenzamos a conversar. Me contó que le gustaba trabajar en eventos porque conocía muchas personas y porque le parecía un ambiente interesante, pero que no sabía qué hacer con su futuro. Yo le conté sobre mi trabajo. Le expliqué cómo había empezado y cómo había logrado avanzar dentro de la empresa. Ella parecía muy interesada. Me decía que admiraba mucho a las personas que tenían metas claras. Después de ese día comenzamos a hablar más seguido. Con el tiempo empezamos una relación. Al principio todo fue muy bueno. Vanessa era una persona muy cariñosa conmigo. Me hacía sentir importante. Me decía que yo era diferente a los demás hombres que había conocido porque yo sí tenía objetivos y era alguien que cumplía lo que prometía. A mí me gustaba sentir que podía ayudarla. Siempre he sido una persona que intenta apoyar a quienes quiere. Y en ese momento sentía que Vanessa estaba en una situación donde necesitaba estabilidad. Después de unos meses de relación comenzaron algunos problemas económicos para ella. Como su trabajo dependía de los eventos, hubo una temporada donde recibió menos llamadas. Sus ingresos bajaron bastante.
Ella comenzó a preocuparse porque tenía gastos que cubrir y no estaba ganando suficiente. Yo intentaba ayudarla cuando podía. No porque ella me lo exigiera, sino porque era mi pareja. Para mí era normal apoyar a alguien que estaba pasando por una mala etapa. Sin embargo, la situación empeoró un día durante un evento. Ese día yo no estaba trabajando directamente con ella, pero mi empresa era la encargada de organizar la celebración. Era un evento importante. Habíamos preparado todo durante semanas. La decoración incluía muchos detalles personalizados y uno de los elementos principales era una estructura con cientos de copas de cristal colocadas de una manera específica para formar parte de la decoración de las mesas. Era un trabajo delicado. Todo tenía que estar en su lugar. Vanessa estaba trabajando como mesera ese día. Ella siempre había querido demostrar que podía hacer bien su trabajo, así que estaba esforzándose bastante. Pero durante el montaje y preparación del evento ocurrió un accidente. Vanessa recibió instrucciones para mover algunos elementos de una mesa. No sé exactamente cómo ocurrió, porque yo no estaba presente en ese momento, pero cometió un error. Al mover una de las estructuras terminó golpeando parte de la decoración. La torre de copas cayó y provocó que varias piezas se rompieran. Además del daño económico, el problema fue que afectó la presentación del evento. El equipo tuvo que improvisar rápidamente para solucionar la situación antes de que llegaran los invitados. Afortunadamente logramos arreglarlo, pero para el salón de eventos fue un problema serio. Después de investigar lo ocurrido, decidieron despedir a Vanessa. No fue una decisión que me correspondiera. Ella no trabajaba para mi empresa directamente, así que yo no tenía autoridad sobre eso. Cuando me enteré, la busqué. La encontré completamente devastada. Estaba llorando desconsoladamente. Me decía que había arruinado todo. Que era una inútil. Que ahora nadie la contrataría. Intenté tranquilizarla. Le dije que había sido un error y que cualquiera podía equivocarse. Pero Vanessa estaba convencida de que su vida se había acabado. Durante varios días estuvo muy deprimida. No quería salir. No quería buscar trabajo. Decía que nadie le daría otra oportunidad. Yo intentaba animarla, pero también comencé a preocuparme. Sabía que su situación económica era complicada. Vivía sola y tenía gastos que cubrir. Después de verla llorar tantas veces y sentir que no encontraba una solución, tomé una decisión. Le propuse que se mudara conmigo. No lo hice porque ella me lo pidiera. Lo hice porque pensé que era lo correcto. Mi departamento tenía espacio suficiente para los dos. Además, al vivir juntos ella podría reducir muchos gastos mientras encontraba otro empleo. Le dije que no tenía que preocuparse por la renta durante ese tiempo. Que podía enfocarse en recuperarse, buscar algo nuevo y organizar su vida. Vanessa se puso a llorar cuando se lo propuse. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me abrazó y me dijo que no sabía qué habría hecho sin mí. Me dijo que yo era la única persona que había estado ahí cuando todos los demás la habían abandonado. En ese momento me sentí bien. Sentí que estaba haciendo lo correcto. Pensé que una relación era precisamente eso. Apoyarse en los momentos difíciles. Ayudar a la persona que amas cuando está pasando por una crisis. Después de que Vanessa se mudó conmigo pensé que las cosas finalmente comenzarían a mejorar. Durante las primeras semanas intenté que ella no sintiera que estaba dependiendo completamente de mí. Siempre le decía que aquello era temporal. Que no tenía nada de malo pasar por una etapa complicada mientras encontraba una nueva oportunidad. Yo cubría la mayoría de los gastos de la casa. La comida, los servicios y prácticamente todo lo necesario para que pudiéramos estar tranquilos. Vanessa me decía constantemente que estaba agradecida. Me repetía que nunca olvidaría que había estado con ella cuando nadie más quiso ayudarla. Y yo le creía. No sentía que estuviera haciendo un sacrificio. Para mí era simplemente apoyar a la persona que amaba. Sin embargo, después de un tiempo comencé a notar que había algo más detrás de su situación. Una noche llegué a casa después de trabajar. Había sido un día bastante pesado.
Tuve reuniones desde temprano y pasé varias horas revisando detalles de un evento que teníamos próximo. Cuando entré al departamento noté que Vanessa estaba extraña. Estaba sentada en la sala. No estaba viendo televisión ni haciendo nada. Simplemente estaba mirando al suelo. Le pregunté si estaba bien. Al principio me dijo que sí. Pero después de unos segundos comenzó a llorar. Me sorprendió porque Vanessa no solía mostrarse así conmigo. Me acerqué y le pregunté qué ocurría. Ella intentó hablar, pero estaba demasiado nerviosa. Finalmente me dijo que tenía que contarme algo. Me senté a su lado y esperé. Entonces me confesó que tenía muchas deudas. No se trataba de una pequeña cantidad de dinero. Me explicó que le debía dinero a varias personas. Algunas eran conocidas. Otras eran personas a las que había acudido cuando estaba pasando por problemas económicos. Yo me quedé sorprendido. Hasta ese momento pensé que su problema principal era que había perdido su empleo. No sabía que existía una situación financiera mucho más complicada. Le pregunté cuánto dinero debía. Ella evitó responder directamente al principio. Me dijo que era una cantidad que no podía manejar sola. Que había intentado resolverlo, pero que cada vez se había complicado más. Entonces comenzó a explicarme que algunas de esas personas ya estaban presionándola. Según Vanessa, le habían dicho que tenía pocos días para pagarles. Si no lo hacía, tendría que enfrentar consecuencias. Mientras me contaba todo aquello comenzó a llorar más fuerte. Terminó sentándose en el suelo de la sala. Me decía que tenía miedo. Que no sabía qué hacer. Que sentía que todo se le había salido de control. Yo estaba preocupado. No solamente por el dinero. También porque era mi pareja y verla así me afectaba. Le pregunté por qué nunca me había contado antes. Me dijo que tenía vergüenza. Que no quería que yo pensara mal de ella. Me dijo que ya era suficiente con que yo la mantuviera mientras buscaba trabajo y que no quería convertirse en una carga todavía mayor. Yo intenté tranquilizarla. Le dije que no era una carga. Que éramos una pareja. Que los problemas se enfrentaban juntos. Pero entonces me explicó que esas personas no iban a esperar. Según ella, necesitaba pagarles lo antes posible. La situación me puso a pensar. No voy a negar que tuve dudas. Era mucho dinero. Era algo que no estaba planeado. Pero también pensé en todo lo que me había contado. Pensé en que estaba sola. Pensé en que había perdido su trabajo. Pensé en que había confiado en mí. Y tomé una decisión que, en ese momento, pensé que era la correcta. Decidí ayudarla. No le presté una pequeña cantidad. Decidí cubrir esas deudas para que pudiera empezar de nuevo sin esa presión encima. Recuerdo perfectamente ese momento. Cuando le dije que yo me encargaría, Vanessa se quedó en silencio. Después comenzó a llorar. Pero esta vez no era un llanto de desesperación. Era de alivio. Se levantó del suelo y me abrazó con mucha fuerza. Me decía que no podía creer que alguien hiciera algo así por ella. Me besó. Me dijo que me amaba. Me dijo que yo era la única persona que realmente había demostrado estar de su lado. Y yo sentí que había hecho lo correcto. Pensé que ese momento iba a fortalecer nuestra relación. Pensé que algún día recordaríamos esa etapa como una prueba difícil que habíamos superado juntos. Nunca imaginé que años después esa misma ayuda sería utilizada como si nunca hubiera existido. Después de pagar sus deudas, Vanessa poco a poco comenzó a recuperarse. Continuó buscando trabajo. Yo la apoyé durante ese proceso. Hasta que finalmente consiguió una oportunidad. Encontró empleo en una empresa relacionada con eventos. Al principio me alegré mucho. Sentí que finalmente estaba retomando su vida. Ya no tendría que depender económicamente de mí. Podría volver a tener sus propios ingresos y sentirse independiente. Los primeros días estaba emocionada. Me contaba sobre sus compañeros. Sobre las actividades que realizaba. Sobre las personas nuevas que estaba conociendo. Yo estaba feliz por ella.
Nunca imaginé que una de esas personas cambiaría completamente nuestra relación. Con el tiempo noté que Vanessa comenzó a cambiar conmigo. Ya no tenía el mismo interés en pasar tiempo juntos. Llegaba más tarde. Pasaba más tiempo con su teléfono. Cuando le preguntaba si ocurría algo, me decía que estaba cansada. Yo intentaba no pensar mal. No quería convertirme en una persona desconfiada. Hasta que un día finalmente ocurrió. Vanessa me dijo que quería hablar conmigo. Pensé que sería sobre algún problema del trabajo. Pero no. Me dijo que había conocido a alguien. Al principio pensé que había entendido mal. Le pregunté a qué se refería. Entonces me dijo que estaba saliendo con otra persona. Me quedé completamente en silencio. Después de todo lo que habíamos vivido, no podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté quién era. Me dijo que era un compañero de su trabajo. Un hombre que, según ella, tenía una vida más parecida a lo que ella buscaba. Le pregunté qué significaba eso. Y entonces llegó la parte que más me dolió. Vanessa comenzó a hablar de mí de una manera que jamás había esperado. Me dijo que yo me había quedado estancado. Que ella necesitaba crecer. Que quería estar con alguien que estuviera en otro nivel. Me dijo que yo era un pobre hombre conformista. Yo no podía creerlo. La misma persona que años antes había llorado en el suelo de mi sala pidiéndome ayuda ahora me estaba diciendo que yo no era suficiente. Intenté recordarle todo lo que habíamos pasado. Le recordé cuando perdió su trabajo. Cuando se mudó conmigo. Cuando me contó sobre sus deudas. Cuando la ayudé a salir de esa situación. Pero Vanessa se molestó. Me respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo: yo nunca te pedí que hicieras nada de eso. Me quedé sin palabras. Le dije que quizás no me lo había pedido directamente, pero que ella sabía que yo lo había hecho por amor. Que había estado ahí porque era mi pareja. Entonces me respondió: fue tu decisión. Nadie te obligó. Después me llamó pobre. Me dijo que siempre había sabido que yo no tenía las mismas ambiciones que ella. Y finalmente me dijo: eres un pobre imbécil si pensaste que por ayudarme te debía algo. Sentí como si todo se derrumbara. No era solamente que la relación estuviera terminando. Era la manera en la que estaba terminando. La persona a la que había ayudado cuando estaba en su peor momento ahora actuaba como si yo nunca hubiera hecho nada. Como si los años juntos no significaran nada. Como si todo lo que había sacrificado hubiera sido simplemente una decisión estúpida de mi parte. Esa noche me quedé completamente destruido. No podía entender cómo alguien podía cambiar tanto. Me preguntaba si Vanessa realmente había cambiado o si simplemente yo había tardado demasiado en ver quién era realmente. Durante mucho tiempo pensé que ayudar a alguien demostraba amor. Pensé que si una persona estaba pasando por un momento difícil y tú tenías la posibilidad de tenderle la mano, debías hacerlo. Y sigo creyendo que ayudar no es algo malo. Pero aprendí algo importante. Ayudar a alguien no significa entregarle todo sin preguntarte si esa persona realmente valora lo que haces. Porque algunas personas recuerdan quién estuvo ahí cuando lo necesitaban. Y otras simplemente recuerdan que alguna vez necesitaron ayuda. Vanessa eligió olvidar todo lo que hice por ella. Y yo tuve que aprender a vivir con eso. Tal vez ahí podría terminar la historia. Podría terminar como una típica historia de una mala relación, con una moraleja sobre no darlo todo por alguien que no lo merece. Podría decirles que aprendí a no confiar en nadie o que nunca hay que ayudar a una pareja cuando está pasando por problemas. Pero la realidad es un poco diferente. Porque, aunque yo no creo que la vida funcione como una película donde todas las personas reciben exactamente lo que merecen, sí creo que muchas veces nuestras decisiones terminan teniendo consecuencias. Y en este caso, afortunadamente para mí, Vanessa terminó enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Yo no fui quien se vengó. No hice nada para perjudicarla. No intenté destruir su vida. Simplemente seguí adelante. Pero hace unos días, después de mucho tiempo sin saber nada de ella, me tocó ver algo que jamás habría imaginado.
Y por primera vez sentí que la vida había puesto las cosas en su lugar. Después de nuestra separación pasaron varios meses. No volví a buscarla. Tampoco intenté saber qué estaba haciendo. Al principio fue difícil. No voy a mentir. Después de una relación larga, especialmente después de haber compartido tantos momentos importantes, es extraño pasar de hablar todos los días con alguien a no saber absolutamente nada de esa persona. Pero poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Me concentré en mi trabajo. Seguí organizando eventos. Continué creciendo profesionalmente. Intenté dejar atrás todo lo ocurrido. Hasta que hace unos días mi empresa recibió la responsabilidad de organizar un festival de música bastante grande. Era uno de esos eventos que requieren semanas de preparación. Había artistas internacionales, equipos completos de producción, personal de seguridad, técnicos y muchas personas trabajando detrás del escenario. Como organizador, yo tenía que supervisar muchos detalles. Durante el evento llegó un momento en el que los artistas tendrían un espacio privado para comer antes de continuar con sus presentaciones. En los camerinos había un área preparada con comida y bebidas para ellos y para parte del equipo. Yo estaba revisando que todo estuviera funcionando correctamente cuando, a lo lejos, vi a una persona que me resultó familiar. Al principio pensé que estaba confundido. Había mucha gente trabajando. Personas entrando y saliendo. Pero después la reconocí. Era Vanessa. Estaba sirviendo comida. Me quedé completamente sorprendido. Después de tantos meses sin verla ahí fue extraño. No sentí enojo. Tampoco sentí alegría. Simplemente fue una sensación rara. Como si estuviera viendo a alguien que pertenecía a una etapa pasada de mi vida. Mientras la observaba, noté que dos bailarinas que estaban cerca comenzaron a hablar entre ellas. Una de ellas se dio cuenta de que yo estaba mirando hacia donde estaba Vanessa. Me miró y sonrió. Me preguntó: ¿te gustó la chica? Yo volteé confundido. No sabía a qué se refería. La chica continuó: te conviene, dicen que le gusta mantener hombres. Las dos comenzaron a reírse. Yo hice una expresión de sorpresa. No entendía de qué estaban hablando. Entonces una de ellas me miró mejor. Me preguntó: ¿cómo? ¿No sabes quién es? Negué con la cabeza. Ella pareció sorprendida. Me dijo: ella es la famosa Bené. No sabía qué significaba eso. La chica continuó explicándome. Según ella, Vanessa era conocida en algunos círculos por sus relaciones con hombres que terminaban ayudándola económicamente. Me quedé escuchando sin decir nada. La bailarina me contó que Vanessa había estado con un hombre después de mí. Un hombre que, según ella, trabajaba en el mismo ambiente de eventos. Aparentemente ganaba buen dinero. Incluso parecía tener una vida bastante cómoda. Pero, según lo que me contaron, tenía un problema. Era extremadamente impulsivo con el dinero. Le gustaba apostar. Frecuentaba casinos. También había empezado a relacionarse con algunos artistas y personas conocidas del medio. Según ellas, se sentía parte de ese mundo. El problema era que quería vivir como esas personas, pero no tenía los mismos recursos. Comenzó a gastar dinero que no tenía. Hacía apuestas cada vez más grandes. Y cuando perdía, buscaba la manera de conseguir más dinero. La situación llegó a un punto donde acumuló muchas deudas. Según la historia que me contaron, Vanessa terminó pagando algunas de esas deudas. Había solicitado préstamos bancarios para ayudarlo. Pero después la situación empeoró. El hombre desapareció. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Algunas personas decían que había salido del país porque tenía problemas por una apuesta que no pudo pagar. Otros decían que simplemente había huido para evitar enfrentar sus responsabilidades. Pero la consecuencia para Vanessa era la misma. Ahora tenía una enorme deuda bancaria que pagar. La bailarina me dijo que por eso estaba trabajando en eventos. Que prácticamente todo su dinero se iba en pagar esas obligaciones. Yo no podía creerlo.
No porque Vanessa estuviera pasando por problemas. Eso no me causaba felicidad. Lo que me sorprendía era la ironía de la situación. La misma persona que meses antes me había dicho que yo era un pobre hombre por no poder darle la vida que quería, ahora estaba en una situación parecida a la que yo había intentado evitar. La misma persona que me dijo que nunca le había pedido ayuda había vuelto a caer en un problema financiero. Después de terminar el evento esperé un momento. Quería hablar con ella. No porque quisiera volver. Eso ya había quedado atrás. Simplemente quería verla frente a frente. Cuando me acerqué, Vanessa me reconoció. Su expresión cambió inmediatamente. Creo que no esperaba verme. Me di cuenta de que ya no era la misma persona que había visto la última vez. Se veía cansada. Mucho más delgada. Tenía una expresión de agotamiento que nunca había visto en ella. Me acerqué y le pregunté cómo estaba. Ella intentó sonreír. Me dijo que estaba sobreviviendo. Después comenzó a contarme brevemente lo que había ocurrido. No mencionó todos los detalles, pero confirmó que había tenido problemas económicos. Me dijo que había cometido errores. Yo la escuché. Entonces me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo que nunca había pensado que terminaría en esa situación. Que había confiado en la persona equivocada. Me quedé en silencio unos segundos. Después le dije: bueno, escuché lo de tus deudas. Ella me miró sorprendida. Continué: tengo un amigo que trabaja en ese banco. Tal vez podría ayudarte a revisar tu situación y ver si existe alguna solución. Durante un segundo, Vanessa volvió a ser la persona que recordaba. Sus ojos se iluminaron. Sonrió. Me preguntó: ¿en serio harías eso por mí? Y ahí ocurrió algo. No pude contenerme. Después de todo lo que había pasado. Después de recordar cómo me había tratado. Después de escuchar nuevamente aquella frase de que nunca me había pedido nada. Comencé a reírme. Vanessa me miró confundida. Le dije: no. Ella dejó de sonreír. Entonces continué: jamás haría eso. Su expresión cambió. Le dije: qué ingenua. Hubo un silencio incómodo. Después añadí: disfruta de tu karma. No lo dije gritando. No la insulté. Simplemente me di la vuelta. Por primera vez en mucho tiempo sentí que ya no tenía esa carga encima. Escuché que Vanessa comenzó a llorar. Me llamó. Me pidió que esperara. Pero seguí caminando. No porque quisiera hacerle daño, sino porque finalmente entendí algo. Durante mucho tiempo pensé que ayudarla era mi responsabilidad. Pensé que amar significaba rescatar a alguien de todos sus problemas. Pero nadie puede salvar a una persona que no valora lo que haces por ella. Vanessa tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. La diferencia es que yo tuve que reconstruirme después de perder a alguien que amaba. Y ella tuvo que reconstruirse después de perder a alguien que estaba dispuesto a ayudarla. No sé qué pasará con ella en el futuro. Espero que pueda solucionar sus problemas. Espero que aprenda de sus errores. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Mi vida continúa. Mi carrera continúa. Y por primera vez en mucho tiempo siento que estoy construyendo algo que realmente me pertenece. Porque al final aprendí una lección importante. Ayudar a alguien es un acto de amor. Pero destruirte a ti mismo por alguien que no haría lo mismo por ti no es amor. Es olvidarte de tu propio valor. Y eso es algo que nunca volveré a hacer.